Cuando los ojos del cirujano se encontraron con los míos sobre el borde de su mascarilla, la sangre se me peló en las venas. El aire esterilizado del quirófano se volvió denso, irrespirable. Era él. Era el rostro de mi hijo, fallecido hacía ya 10 largos años. Quise gritar su nombre. Tomás, pero la garganta se me cerró en un nudo de incredulidad. El mundo se detuvo, hasta que una voz rompió el silencio. Doctor Morrison. Estamos listos. Morrison. El apellido cayó sobre mí como una losa, confirmando una sospecha tan terrible como imposible. Me llamo Hermelinda. Tengo 61 años y hasta ese día creía conocer todas las formas del dolor. No imaginaba que una cirugía de rutina, una simple reparación de válvula, me obligaría a enfrentarme al fantasma de un hijo que yo misma había enterrado 3 décadas atrás. El preoperatorio olía a antiséptico y a miedo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras yacía en la camilla, envuelta en esa bata de papel que te desnuda el cuerpo y el alma. Una enfermera me había explicado el procedimiento por 3ª vez, con una paciencia que no había pedido. Cirugía cardíaca. Riesgosa a mi edad. Pero el miedo a la muerte se había ido de mí hacía mucho tiempo. Se había ido con Tomás. Lo vi consumirse mes a mes por el cáncer. Y desde entonces, la muerte dejó de ser un monstruo para convertirse en una vieja conocida. Lo que me aterraba era la soledad del despertar. La puerta se abrió con un chirrido. Entraron 2 enfermeras y tras ellas el cirujano. Mi respiración se cortó. Creí que la anestesia ya corría por mis venas, que era una alucinación, porque lo que veía era imposible. Era mi Tomás, de pie frente a mí, con su uniforme quirúrgico, la mascarilla colgando del cuello. Los mismos ojos color avellana que me interrogaban de niño, preguntando por un padre que nunca conoció. La misma frente amplia, la forma de inclinar la cabeza al observar algo con atención. Pero Tomás murió a los 21 años, devorado por la leucemia. Este hombre rondaba los 30. El cirujano se acercó, revisando mi expediente en una tableta sin mirarme. Mi corazón golpeaba las costillas con una fuerza salvaje, un tambor desbocado a punto de romperme el pecho. Fue entonces cuando su asistente habló. «Doctor Morrison, podemos proceder cuando usted indique». Morrison, el apellido de aquel hombre. Embarazada de gemelos 31 años atrás, el que prometió un futuro y desapareció sin dejar rastro. El cirujano levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Por un instante, vi algo cruzar su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Confusión? No tuve tiempo de descifrarlo. «Señora Hermelinda», dijo el anestesiólogo a mi lado, «voy a administrar la anestesia. Cuente hacia atrás desde 10. «Espere», logré susurrar. «Yo necesito...». Pero las palabras se ahogaron. El doctor Morrison se había acercado. Bajo la luz implacable del quirófano, en su muñeca izquierda, justo donde terminaba el guante, vi una pequeña mancha oscura, una marca de nacimiento en forma de luna creciente. La misma que tenía Tomás, en el mismo exacto lugar. 10, 9, 8. Mi mente luchaba contra el velo que descendía. «¿Quién eres?», quería gritar. Mi lengua se sentía pesada. Mi visión se nublaba. Lo último que vi antes de que la oscuridad me engullera fueron esos ojos. Los ojos de mi hijo, el que crié, el que perdí. Al despertar, lo primero fue el dolor sordo en el pecho. Luego, los sonidos.
el pitido rítmico de los monitores, el siseo del oxígeno. Abrí los ojos a un mundo borroso de cortinas azules. Una enfermera ajustaba mi vía. Y entonces recordé el cirujano, los ojos, la marca. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo era un peso muerto. «Tranquila, señora Ermelinda», dijo la enfermera, su mano en mi hombro. «La cirugía fue un éxito». «El doctor...» Mi voz era un graznido roto. «Necesito ver al doctor Morrison». Ya terminó su turno, pero dejó instrucciones muy claras. Todo salió perfecto. Perfecto. Nada de esto era perfecto. Cerré los ojos, no para dormir, sino para recordar. 31 años atrás. Sola, embarazada de gemelos y abandonada. El parto fue una pesadilla prematura. Complicaciones, hemorragias. Me dijeron que había tenido 2 niños, pero que solo uno había sobrevivido. Jamás vi al bebé que murió. Estaba demasiado débil, demasiado sedada. Cuando pude preguntar, ya se lo habían llevado. Ya había una funeraria, un pequeño ataúd blanco. Solo me entregaron a Thomas, mi razón para seguir adelante. Lo crié sola, con 3 trabajos y el doble de amor. Cuando preguntaba por su padre, yo le decía una verdad a medias. Cuando preguntaba por hermanos, le hablaba del gemelo que el cielo había reclamado. Cuando Thomas murió, creí haber enterrado a mi único hijo. Creí estar definitivamente sola. Pero ahora este cirujano, con el rostro de Thomas, la marca de Thomas y la edad exacta que tendría el gemelo que me dijeron muerto. Abrí los ojos. Por primera vez en 10 años, sentí algo que creía extinto. Una esperanza tan afilada que dolía, mezclada con un terror primordial. Porque si ese hombre era quien yo pensaba, toda mi vida había sido una mentira. 2 días después, Melissa, la viuda de Thomas, vino aquí a recogerme. Entró en la habitación con esa distancia que se había instalado entre nosotras, un abismo de dolor compartido y resentimientos silenciosos. «¿Lista?», preguntó, evitando mi mirada. «Melissa, tengo que hablar contigo». Ella suspiró, un sonido largo y cansado. «Ermelinda, el doctor dijo que nada de estrés. Es sobre el cirujano. Se parece a Thomas». El silencio se hizo denso. Finalmente, soltó una risa corta, sin alegría. «¿Perdón?» «Es idéntico a Thomas. La misma cara. La misma marca de nacimiento en la muñeca». Melissa se cruzó de brazos. «Acabas de salir de una cirugía mayor. La anestesia provoca alucinaciones, confusión». No fue una alucinación. Su apellido es Morrison. Algo cambió en su rostro. Un destello de inquietud que se esforzó por ocultar. Morrison es un apellido común. Tiene 31 años, la misma edad que tendría Thomas. «Basta», dijo alzando una mano. «Thomas está muerto. Lo enterramos. No puedes seguir con esto». «No digo que sea él», repliqué, mi voz temblando. «Digo que podría ser su gemelo, el que me dijeron que murió». Me miró como si hubiera perdido la razón. «El bebé murió, Ermelinda. Los doctores no mienten sobre esas cosas». «A veces sí». Negó con la cabeza y recogió su bolso. «No seguiré con esto. Te llevaré a casa y vas a descansar. Vas a dejar de inventar teorías para llenar el vacío que dejó Thomas». Sus palabras me hirieron. Pero en su defensa desesperada, en su miedo, lo comprendí todo. Temía que yo reemplazara a su marido muerto. El viaje a casa fue silencioso, tenso. Antes de irse, se detuvo en la puerta.
Thomas me amaba, dijo sin mirarme. Pero a ti siempre te amó más. Yo siempre fui la segunda. Cerró la puerta, y el clic del cerrojo resonó en la casa vacía. Fui a mi habitación y saqué una vieja caja de zapatos donde guardaba los restos de mi vida. Allí, en un sobre amarillento, estaba el certificado de defunción del bebé que nunca conocí. La fecha y el hospital eran correctos, pero al leer el nombre del médico que lo firmó, el suelo desapareció bajo mis pies. Dr. Richard Morrison, el padre de mis hijos, el hombre que me abandonó, el médico que firmó la muerte de uno de ellos. No podía ser una coincidencia. Con manos temblorosas tomé mi teléfono y busqué en Internet. Dr. Benjamin Morrison, cirujano Cateas, Hospital Memorial General. Los resultados aparecieron al instante. En la pantalla, un perfil profesional con su fotografía. Un clic bastó. Y allí estaba él, Dr. Benjamin Morrison. 31 años, especialista en cirugía cardíaca, graduado con honores de la Facultad de Medicina, Johns Hopkins. Pero fue la fotografía lo que me robó el aliento. No era un simple parecido con Thomas. Era un reflejo exacto. Sostuve la foto de mi hijo junto a la pantalla del teléfono, y el mundo se detuvo. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma curva incipiente en los labios al sonreír. Aunque la sonrisa del doctor era más sobria, más profesional. Eran gemelos. Tenían que serlo. Mi pulso se aceleró mientras devoraba cada palabra sobre él. Criado en Connecticut. Adoptado. La palabra saltó de la pantalla. Se clavó en mi pecho. Adoptado. Sentí un golpe tan fuerte que temí que las suturas de mi reciente cirugía cedieran. Este hombre, este doctor Morrison, había sido adoptado. ¿A qué edad? ¿Por quién? ¿Cómo? Seguí leyendo. La información era mayormente profesional, aséptica, pero entre los resultados encontré una vieja entrevista de sus días universitarios. La abrí con manos temblorosas. En ella, un joven Benjamin Morrison hablaba de su vocación por ayudar a la gente. Criado en una familia de médicos, decía que la medicina corría por sus venas, aunque técnicamente no sea así. Morrison fue adoptado a los 3 días de nacer y nunca conoció a su familia biológica. 3 días de nacer. Mi bebé había muerto a los 3 días de nacer. Las lágrimas brotaron, calientes y silenciosas, rodando por mis mejillas sin que pudiera hacer nada por detenerlas. No era solo tristeza, era algo más complejo, más afilado, una mezcla de rabia y confusión. Y debajo de todo aquello, una chispa minúscula de algo que no me atrevía a nombrar. Una posibilidad tan terrible como esperanzadora. ¿Y si me habían mentido? ¿Y si mi bebé no murió? ¿Y si me lo arrebataron? Tomé de nuevo el certificado de defunción. Bajo la luz de la lámpara, algo en la firma del doctor parecía extraño. Apresurada, casi un garabato ilegible. Y la fecha... Era un día después de lo que yo recordaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a ese doctor a los ojos. Necesitaba la verdad. Y esta vez, nada ni nadie iba a detenerme. Pasé los siguientes 3 días en un trance febril. Apenas dormía, apenas comía. Ignoraba las llamadas insistentes de Melissa preguntando cómo me encontraba. Mi mente estaba poseída por un único objetivo: desenterrar la verdad sobre el bebé que me dijeron que había muerto hacía 31 años. Al 4.º día, tomé un taxi hacia el Hospital Memorial General.
El mismo hospital donde había dado a luz. El mismo lugar donde mi vida se había fracturado en un antes y un después. El edificio apenas era reconocible. Torres de cristal, entradas modernas y tecnología por doquier. Pero la estructura original, el corazón del viejo hospital, seguía allí, oculta tras las renovaciones. Podía sentirla. Entré por la puerta principal, proyectando una seguridad que no sentía. Nadie cuestiona ya a una mujer de mi edad que camina con determinación. Pasé junto a recepción, subí en el ascensor hasta el 3er piso, donde antes estaba la planta de maternidad, y comencé a recorrer los pasillos. Ya no olía a talco y antiséptico, sino al aire estéril de la unidad de cardiología. ¡Qué ironía! Mi corazón roto, en el mismo lugar donde me lo habían reparado físicamente. Caminé hasta que mis ojos encontraron una puerta con un letrero. Archivos médicos. Acceso restringido. Me detuve. No podía simplemente entrar. Necesitaba un plan. ¿Puedo ayudarla en algo? Una voz a mi espalda me hizo girar bruscamente. Era una mujer de mi edad, con el cabello gris recogido en un moño y unas gafas que colgaban de una cadena sobre su pecho. Llevaba un uniforme administrativo y sostenía una taza de café. Yo... estoy un poco perdida. Mentí. Buscaba la cafetería. Ella me dedicó una sonrisa amable. Está 2 pisos más abajo. Si quiere, la acompaño al ascensor. Gracias. Comencé a caminar a su lado, pero antes de llegar, una idea me asaltó. Disculpe, dije, deteniéndome. ¿Usted trabaja en los archivos? Así es. 37 años en este hospital. Mi corazón dio un vuelco. 37 años. Eso significaba que Jacker estaba aquí cuando di a luz. ¿37 años? Repetí, fingiendo asombro. Debe haber visto muchos cambios. Demasiados. Rió. Cuando empecé, todo era papel. Ahora no sé ni cómo usar la mitad de los ordenadores. Respiré hondo. Era ahora o nunca. ¿Trabajaba usted aquí en 1993? Sus ojos se entrecerraron tras los cristales de sus gafas. Sí. ¿Por qué lo pregunta? Yo di a luz aquí ese año. Gemelos. Me dijeron que uno de ellos murió. La expresión de su rostro cambió. La amabilidad se desvaneció, reemplazada por una cautela repentina. Lamento mucho su pérdida. ¿Recuerda algo de aquel año? ¿Algún suceso inusual en la planta de maternidad? Se quedó en silencio. Un silencio largo, pesado. Su mirada vagó por el pasillo y luego volvió a clavarse en mí. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. No debería hablar de estas cosas. Por favor, rogué, mi voz quebrándose. Necesito saber qué le pasó a mi hijo. Miró hacia ambos lados, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Venga conmigo. La seguí de vuelta por el pasillo, pero en lugar de dirigirse a los archivos, me guió a una pequeña sala de descanso vacía y cerró la puerta. ¿Cómo se llamaba su médico?, preguntó. Morrison. Richard Morrison. Ella cerró los ojos y asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara una vieja sospecha. Lo sabía. ¿Qué sabía? Siéntese, dijo, señalando una silla. Obedecí. Ella se sentó frente a mí, aferrada a su taza de café como si necesitara su calor. En los 90 corrían rumores. Comenzó en voz baja. Rumores sobre el doctor Morrison. Sobre adopciones que no eran del todo legales.
Sentí que el aire se escapaba de la habitación. ¿Qué clase de adopciones? Bebés de madres solteras, de familias pobres, mujeres sin apoyo. Me miró directamente a los ojos. Madres como debió de ser usted en aquel entonces. Las lágrimas ardían, pero me negué a dejarlas caer. ¿Y qué hacía con los bebés? Les decía a las madres que habían muerto. Complicaciones, un fallo respiratorio, cualquier excusa médica que sonara creíble. Luego, entregaba a los niños a familias adineradas que no podían tener hijos propios. Eso es un secuestro. Lo llamaban adopciones privadas. Arreglos especiales. Las familias pagaban fortunas. $50,000, 100,000, a veces más. Dejó la taza sobre la mesa, y el doctor Morrison se lo quedaba todo. Sentí un mareo. La habitación empezó a girar. ¿Por qué nadie lo detuvo? Algunos lo intentamos. Yo misma llevé mis sospechas a mis supervisores. Pero Morrison tenía contactos, era respetado. Su familia tenía dinero e influencia. Y las madres afectadas. Éramos vulnerables. Nadie nos iba a creer. ¿Cuántos bebés? No lo sé con certeza. Quizás 10, quizás 20. O más. Se inclinó hacia mí. ¿Por qué pregunta esto ahora, después de tanto tiempo? Porque creo que mi hijo no murió. Creo que está vivo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? He visto a un médico que trabaja aquí. Se llama Benjamin Morrison. Tiene 31 años. Es idéntico a mi otro hijo, su gemelo. Y fue adoptado a los 3 días de nacer. Se llevó una mano a la boca. Dios mío, ¿es el hijo del doctor? No, dijo ella, negando con la cabeza. Richard Morrison nunca se casó. No tuvo hijos propios. Pero sí oí que adoptó a un niño hace décadas. Nadie supo nunca de dónde salió ese bebé. Todo encajaba con una lógica horrible y perfecta. El doctor Morrison había tomado a mi hijo, lo había declarado muerto, y luego lo había adoptado él mismo. Mi hijo había crecido con el hombre que me lo había robado. ¿Dónde puedo encontrar pruebas? ¿Registros, documentos? ¿Algo? Ella negó con la cabeza. Morrison murió hace 5 años. Un infarto. Y cuando murió, muchos documentos desaparecieron misteriosamente. Archivos borrados, expedientes perdidos. Alguien se encargó de limpiar sus huellas. Pero tiene que haber algo. Espere. Se levantó y fue hacia un pequeño casillero en un rincón de la sala. De su bolso sacó un papel doblado y amarillento. Guardé esto. No sé por qué. Supongo que esperaba que algún día alguien como usted viniera a buscar respuestas. Me entregó la hoja. Era una lista de nombres de mujer, con fechas y cifras al lado que parecían cantidades de dinero. Es una copia de algo que encontré en su escritorio hace años. Una especie de libro de cuentas personal. No sé si todas esas mujeres perdieron a sus bebés de esta manera, pero busqué mi nombre en la lista. Y allí estaba. Hermelinda Vázquez. La fecha de mi parto. Y junto a ella cala una cifra. $50,000. Las lágrimas cayeron por fin. Un torrente incontrolable. $50,000. Ese fue el precio de mi hijo. El valor que le pusieron a mi dolor. Lo siento tanto, susurró la mujer. No es su culpa, logré decir entre sollozos. Usted intentó ayudar. ¿Qué va a hacer ahora? Me sequé las lágrimas y guardé el papel en mi bolso. Voy a encontrar a mi hijo. Y voy a contarle la verdad. Y si no la cree, entonces le mostraré las pruebas.
Me haré una prueba de ADN. Haré lo que haga falta. Me puse en pie, sintiendo una fuerza que no había tenido en días. Él merece saber que lo buscaron, que lo amaron desde el primer instante, que nunca fue abandonado. La mujer asintió. Me llamo Dorothy, por cierto. Dorothy Chen. Gracias, Dorothy. No sabe lo que esto significa para mí. Tenga cuidado, me advirtió mientras abría la puerta. No sé quién más pudo estar involucrado. Morrison está muerto, pero quizás había otros. Lo tendré. Salí del hospital con más respuestas de las que tenía al entrar, pero también con una carga de preguntas nuevas y más pesadas. ¿Cómo iba Sokpa a enfrentarme a Benjamin con una verdad que podría destruir su mundo? Porque eso es lo que haría. Demolería los cimientos de su identidad. Pero era la verdad, y él merecía conocerla. Soy su madre. Y una madre hace lo que sea necesario por sus hijos, incluso si eso implica desenterrar las mentiras más dolorosas. Tomé un taxi a casa. Melissa había dejado 3 mensajes más. No los escuché. Mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Por un instante, dudé, pero algo me impulsó a contestar. ¿Hermelinda Vázquez? Dijo una voz masculina, tranquila y profesional. Sí. ¿Quién habla? Soy el doctor Benjamin Morrison. Creo que tenemos que hablar. El café estaba casi vacío, sumido en la calma de media tarde de un martes. Había elegido yo el lugar. Neutral, público, seguro. Él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo. No llevaba la bata blanca, sino unos vaqueros y una camisa azul que lo hacían parecer más joven, más vulnerable, más como Thomas. Cuando me vio, hizo un amago de levantarse, indeciso. ¿Cómo se saluda a la mujer que afirma ser tu madre? ¿La que creía que habías muerto hace 31 años? Me acerqué con paso lento, aunque me temblaban las piernas. Señora Vázquez, dijo cuando llegué a la mesa. Su voz era suave, casi un susurro. Hermelinda. Lo corregí. Puedes llamarme Hermelinda. Hermelinda, repitió como si probara el sabor de un nombre extraño. Yo soy Benjamin. Ben, si lo prefieres. Nos sentamos. El silencio que cayó entre nosotros era denso, pesado con 3 décadas de preguntas no formuladas. ¿Por qué me has llamado? Pregunté por fin. Respiró hondo. Porque sé por qué has estado haciendo preguntas en el hospital. Dorothy me llamó. Mi estómago se contrajo. ¿Te lo contó? Me contó que estuviste allí, buscando información sobre tu bebé, el que murió en 1993. Hizo una pausa, sus dedos tamborileaban sobre la mesa, y me dijo que ese bebé podría ser yo. ¿Y tú lo crees? No sé qué creer. Se pasó una mano por el pelo, un gesto idéntico al que hacía Thomas cuando se sentía frustrado. Pero hay algo que necesito que sepas, algo que no le he contado a nadie. Esperé, con el corazón martilleando contra mis costillas. Siempre supe que era adoptado. Comenzó. Mis padres, Richard y Constance Morrison, nunca me lo ocultaron. Me dijeron que me habían elegido, que me habían querido desde el primer día. Richard Morrison. Repetí el nombre con amargura. El médico que atendió mi parto. Mi padre. Tragó saliva. El hombre que me crió. Murió hace 5 años de un infarto. Mi madre, Constance, 2 años después. Cáncer. Lo siento. No lo sientas todavía.
porque lo que encontré después de su muerte lo cambió todo. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Mientras limpiaba su casa, encontré una caja escondida en el desván. Estaba llena de documentos. Certificados de nacimiento falsificados, contratos de adopción con fechas alteradas. Y dinero. Mucho dinero en efectivo. Mi respiración se entrecortó. Había una lista, continuó. Nombres de mujeres, fechas, cantidades de dinero. 50.000, 75.000, $100.000. Sus ojos encontraron los míos. Tu nombre estaba en esa lista. Saqué el papel que me había dado Dorothy y lo deslicé sobre la mesa. ¿Se parecía a esto? Lo miró y su rostro palideció. Es la misma. ¿Cómo la conseguiste? Dorothy guardó una copia. Benjamin se reclinó en la silla, asimilando el golpe. Entonces es verdad. Todo. Mi padre robaba bebés y los vendía. Y se quedó contigo, dije en voz baja. Se quedó con uno de ellos. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué yo? ¿Por qué me adoptó a mí y vendió a los demás? Era una pregunta que también me había atormentado. No lo sé. Quizás porque no podían tener hijos propios. O quizás porque eras un gemelo, y pensó que sería más fácil decir que uno había muerto. Un gemelo... Cerró los ojos. Siempre sentí que me faltaba algo, un vacío que no podía explicar. Los psicólogos decían que era por la adopción, que todos los niños adoptados sienten esa desconexión. No era eso, susurré. Era tu hermano. Sentías a Thomas. Incluso sin saberlo, lo sentías. Benjamin abrió los ojos y vi cómo las lágrimas se acumulaban en ellos. Háblame de él, por favor, murmuró. Así que lo hice. Le conté sobre Thomas, sobre ese bebé sereno que rara vez lloraba, cuyos primeros pasos a los 11 meses lo llevaron tambaleándose hacia mí con una sonrisa desdentada. Hablé de cómo, a los 5 años, decidió que sería bombero y llevó su casco rojo a todas partes durante un año entero. Le describí el día en que, con 8 años, usó todo su dinero de cumpleaños para comprarme flores, al verme llorar después de un día difícil en el trabajo. Y le narré cómo en la secundaria se convirtió en el mejor jugador de fútbol del equipo, pero lo dejó para trabajar a medio tiempo y ayudarme con las cuentas. Luego, le conté sobre la enfermedad. Cómo a los 19 años, Thomas comenzó a sentirse agotado todo el tiempo. El diagnóstico de leucemia que nos golpeó como un trueno inesperado. Los 2 años de quimioterapia, con esperanzas que subían y bajaban. Y las noches en el hospital donde yo dormía en una silla junto a su cama. Al final, dije con voz apenas un susurro. Estaba tan delgado que apenas lo reconocía, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Me miraba y decía, «Mamá, no tengas miedo. Voy a estar bien». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No me importaba. Murió un martes por la mañana, con mi mano en la suya. Sus últimas palabras fueron, «Te amo, mamá». Y entonces se fue. Benjamin también lloraba ahora, con lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas. «Lo siento mucho», dijo. «Yo también», respondí, secándome la cara con una servilleta. «Siento que no pudiste conocerlo. Siento que te robaron la oportunidad de tener un hermano. Siento que yo ni siquiera sabía que existías. No es tu culpa, pero siento que lo es.
balbuceé con la voz quebrada. Debí haber insistido en ver el cuerpo. Debí hacer preguntas. Eras una madre soltera de 30 años. Acababa de dar a luz prematuramente. Estabas vulnerable, asustada y sola. Él se aprovechó de eso, replicó Benjamin, endureciendo la voz. Mi padre, Richard Morrison, era un monstruo, pero te crió. Te amó a su manera. ¿Me amó? Soltó una risa amarga. Me exhibía como un trofeo. Nuestro hijo, el doctor. Nuestro hijo que se graduó con honores. Pero nunca me conoció realmente. Solo quería la versión de mí que había creado. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Thomas. O Benjamin. Idéntico a como Thomas lucía a los 10 años. Esta soy yo en mi cumpleaños número 10. Explicó. Compara con alguna foto de Thomas a esa edad. Con manos temblorosas, busqué en mi teléfono y puse las imágenes una al lado de la otra. Mismos ojos, misma sonrisa, misma postura. Solo la ropa y el fondo diferían. Dios mío, susurré. Necesitamos una prueba de ADN, afirmó Benjamin, para estar 100% seguros. Sí, pero... Ermelinda se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. Si confirma que eres mi madre biológica, mi vida entera cambiará. Todo lo que creí sobre mí, mi familia, mi origen, será una mentira. Lo sé, y no sé si estás listo, respondí suavemente. Nadie lo está, pero mereces la verdad. Y yo necesito saber si eres mi hijo. Él asintió lentamente. Hay algo más. Hace 2 años, cuando encontré los documentos, contraté a un investigador. Me dio tu nombre, tu dirección, y me contó sobre Thomas. Supe que mi gemelo había muerto sin que yo lo conociera. Fue devastador, pero también supe que tú seguías viva, a solo 2 horas de distancia. ¿Sabías quién era yo? ¿Desde hace 2 años? Pregunté. Sí. Cuando te operé, supe exactamente quién eras al ver tu nombre. Entré en pánico, no podía decírtelo entonces, pero tampoco podía dejar que otro cirujano te atendiera. Vine a este hospital porque es donde nacimos Thomas y yo. Quería sentir algo de él. ¿Y viniste a mis consultas de seguimiento? No, me mantuve alejado por miedo. Miedo a que me reconocieras. Extendí mi mano sobre la mesa, y después de un momento, él la tomó. Era cálida, sólida, real. No tengas miedo, le dije. No importa lo que diga la prueba, ya sé la verdad. Tú eres mi hijo. Te he buscado sin saberlo durante 31 años. Benjamin apretó mi mano y cerró los ojos. Mañana hacemos la prueba, y cuando tengamos los resultados, decidiremos qué hacer. Mañana, asentí. Nos quedamos allí, en ese café casi vacío, 2 extraños que éramos familia, sosteniendo las manos mientras el peso de 31 años de mentiras comenzaba a disiparse. Los resultados tardarían de 3 a 5 días, una eternidad que arrastraba el peso de preguntas sin respuesta. Benjamin y yo acordamos no vernos hasta entonces. Él necesitaba espacio, y yo, tiempo para prepararme. Pero al tercer día, Melissa apareció en mi puerta. Entró como un huracán, usando la llave que le había dado años atrás. ¿Es verdad?, exigió, el rostro rojo de furia. ¿Que encontraste a otro hijo? ¿Que intentas reemplazar a Thomas con algún doctor que se parece a él? Me levanté, sintiendo mi ira crecer.
No estoy tratando de reemplazar a nadie. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que reaccionarías así. Melissa tiró su bolso en el sofá. Thomas fue mi esposo. Lo amé, lo perdí. Y ahora traes a un sustituto y esperas que sigamos adelante. No es un sustituto, repliqué con voz firme. Es mi hijo. El bebé que me dijeron que había muerto. El gemelo de Thomas. Melissa se congeló. ¿Qué? Tuve gemelos. Me dijeron que uno murió, me mintieron, me robaron a mi hijo y lo vendieron. Parpadeó, atónita. Eso es imposible. ¿Viste el certificado de defunción? Nunca vi el cuerpo. Y el certificado lo firmó Richard Morrison, el mismo que se quedó con mi hijo. Morrison, como el cirujano. Benjamin Morrison. Es mi hijo. Melissa se hundió en el sofá, pálida. Hicimos una prueba de ADN. Los resultados llegan en 2 días. ¿Sin decírmelo? ¿Sin considerar cómo me afecta? Esto no se trata de ti. Por supuesto que sí. Thomas era mi vida. Ahora traes a este extraño. ¿Y se supone que lo llame cuñado? Si Benjamin es mi hijo, necesito que lo aceptes. ¿Y si no puedo? Cada vez que lo vea, solo recordaré que Thomas está muerto y él vive. Melissa, sé que es difícil. Perdí 31 años con otro hijo. Al menos tú tuviste 21 años con Thomas. Ella se secó las lágrimas. Yo solo tuve 5. 5 años de matrimonio antes del cáncer. ¿Cómo sabes que Thomas no lo sabía? Tal vez descubrió sobre un hermano y por eso estaba distante. Thomas no estaba distante. Sí lo estaba. Tenía pesadillas. Gritaba sobre alguien que lo llamaba. Sentía que le faltaba una parte. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que era estrés, pero ahora me pregunto si sentía su hielo. Si Thomas lo sabía, no te lo dijo para no preocuparte, sugerí. O para protegerme. Melissa suspiró. Era mi esposo, pero siempre te eligió a ti primero. Lo siento si te hice sentir así, pero Thomas te amaba profundamente. Y yo a él. Por eso esto es tan duro. Si Benjamin es su hermano, tendré que verlo. Y cada vez veré a Thomas. O podrías ver una segunda oportunidad para conocer la otra mitad de él. Melissa cerró los ojos. ¿Cómo es Benjamin? Es cirujano cardíaco, inteligente, amable. Y cuando sonríe, es exactamente como Thomas. No sé si puedo. No tienes que hacerlo sola. Estaremos juntas. 2 días después, estábamos en mi sala de estar, esperando a Benjamin. Los resultados habían llegado, pero no los abrí. Quería que estuviéramos juntos. Melissa estaba nerviosa, y yo extrañamente calmada. El timbre sonó, y abrí la puerta. Benjamin entró, vestido casualmente, con aspecto cansado. «Hola», dijo. «Hola. Melissa está aquí». Cuando se vieron, ambos se congelaron. Era la primera vez. «Hola», murmuró Melissa. «Hola. Tú debes ser Melissa. Y tú, Benjamin». El aire en la habitación se espesó con un silencio denso, casi palpable. Finalmente, Benjamin dio un paso al frente. Lamento tanto tu pérdida. Germelinda me habló de Thomas. Por lo que me contó, debió de ser una persona increíble». Melissa parpadeó con rapidez, conteniendo un torrente de lágrimas. Lo fue. Me aclaré la garganta, sintiendo el nudo que se formaba en ella.
Los resultados están aquí. ¿Están listos? Benjamin asintió, su rostro una máscara de tensión. Melissa lo imitó en silencio. Caminé hacia la mesa del comedor, donde había dejado el sobre. Mis manos temblaban ligeramente al recogerlo. Aquel pequeño trozo de papel contenía la verdad que llevaba buscando durante 31 años. Regresé junto a ellos. Se habían sentado en extremos opuestos del sofá, como dos extraños esperando un veredicto. Me quedé de pie, frente a ellos. No importa lo que diga este papel. Comencé, mi voz sorprendentemente firme. Quiero que sepan que estos últimos días lo han significado todo para mí. Benjamin, conocerte, escuchar tu historia, ha sido un regalo. Y Melissa, tu apoyo, a pesar de todo, significa más de lo que jamás podrás imaginar. Solo ábrelo, Hermelinda, dijo Melissa en un susurro. Respiré hondo y rompí el sello. Deslicé los papeles fuera del sobre. Mis ojos recorrieron las palabras impresas, buscando la única línea que importaba. Y allí estaba. Probabilidad de maternidad. 99.9%. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Es positivo, susurré, con la voz quebrada. Eres mi hijo. Benjamin se puso en pie de un salto, con el rostro bañado en sus propias lágrimas. ¿Estás segura? Le tendí los papeles. Los leyó, sus manos temblando tanto como las mías. Luego, levantó la vista hacia mí. Soy tu hijo, dijo, como si necesitara pronunciar las palabras en voz alta para hacerlas reales. Eres mi hijo. Y entonces, hicimos algo que debimos haber hecho 31 años atrás. Nos abrazamos. Benjamin me rodeó con sus brazos y yo me aferré a él, sintiendo por fin a mi bebé perdido entre mis brazos después de tanto tiempo. 31 años de ausencia se derrumbaron en un solo instante. En el sofá, Melissa lloraba, pero ya no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de algo más complejo. Una mezcla de pérdida y aceptación. Lo siento, susurró Benjamin contra mi cabello. Siento no haber estado aquí. Siento que nos robaran todo este tiempo. No fue culpa tuya, le respondí. Nunca lo fue. Permanecimos así, en un abrazo que parecía contener una eternidad. Madre e hijo, finalmente reunidos. Cuando nos separamos, Benjamin se giró hacia Melissa. ¿Estás bien? Ella se secó las lágrimas y asintió. Es solo que te pareces tanto a él. Lo sé. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Sentiste algo? Preguntó Benjamin. Antes de saber nada sobre Thomas, ¿sentiste que te faltaba algo? Melissa guardó silencio un momento, reflexionando. Sí, dijo finalmente. Toda mi vida sentí un vacío, como si una parte de mí estuviera ausente. Creí que era por ser adoptado, pero ahora lo sé. Eras tú, Tomás. Melissa asintió, y más lágrimas rodaron por sus mejillas. Él también te sentía. Tenía pesadillas con alguien que lo llamaba, alguien que necesitaba ayuda. Benjamin se sentó a su lado en el sofá. ¿De verdad? Sí. Nunca supe qué significaban, pero ahora lo entiendo. Los sentías a los dos, a tu hermano perdido y a tu madre que sufría. Nos quedamos los tres sentados en aquella sala, procesando el peso abrumador de la verdad. Una familia rota por 3 décadas de mentiras, que por fin comenzaba a sanar. 8 meses después, me encontraba frente al espejo de mi habitación,
ajustándome el collar de perlas que Thomas me había regalado en mi 50º cumpleaños. Era un día importante. El tipo de día que nunca creí que volverías a vivir. Benjamin iba a llevarme a conocer a su familia. Su esposa, Sarah, y su hija de 5 años, Emma. Mis nietos. Nietos cuya existencia había ignorado. Había conocido a Sarah brevemente unas semanas atrás, en un café. Solo nosotras dos. Era una mujer dulce de 32 años, maestra de primaria, con ojos amables y una risa contagiosa. Cuando Benjamin le contó la verdad sobre su nacimiento, ella había llorado. No de tristeza, sino de alivio. Siempre supe que algo atormentaba a Ben. Me había confesado. Que había un vacío en él que yo no podía llenar. Ahora sé qué era. Pero hoy era diferente. Hoy iba a conocer a Emma, y Benjamin quería que fuera en un lugar especial. El cementerio. Su coche se detuvo frente a mi casa a las 10 en punto. Salí antes de que tuviera tiempo de llamar a la puerta. Melissa nos acompañaba. Había sido idea suya. Si vamos a hacer esto, había dicho una semana antes, hagámoslo bien. Tomás merece tenerlos a todos juntos. Benjamin bajó del coche y me abrazó. Se había convertido en nuestro ritual, recuperar en cada encuentro 31 años de abrazos perdidos. ¿Lista?, preguntó. Lista. Sarah estaba en el asiento del copiloto. Se giró y me dedicó una sonrisa cálida. Y en el asiento trasero, en su sillita, estaba Emma. Me senté a su lado. La niña me observó con unos ojos grandes y curiosos, de color avellana. Los ojos de Thomas. Los ojos de Benjamin. «Hola, Emma», dije con suavidad. «Hola», respondió tímidamente. «Tú eres la abuela que papá perdió, ¿verdad?» Mi corazón se derritió. «Sí, cariño, esa soy yo. Papá dice que estuvimos perdidos mucho tiempo, pero que ahora nos hemos encontrado». «Así es. ¿Y también vamos a encontrar al tío Tomás?» Los ojos se me llenaron de lágrimas. Benjamin me había contado que le había hablado a Emma de Tomás, del hermano gemelo que nunca conoció. Le había enseñado fotos. Le había contado las historias que yo le había compartido. «El tío Tomás está en el cielo», dije, «pero hoy vamos a visitarlo». «¿Puede vernos desde allí arriba?» «Sí, cariño. Estoy segura de que sí». El viaje al cementerio transcurrió en una calma solemne. Melissa nos seguía en su propio coche. Al llegar, bajamos en silencio. Benjamin tomó a Emma en brazos, mientras Sarah me cogía de la mano. «Estoy nerviosa», admitió Sarah en voz baja. «Yo también. Siento como si fuera a conocer a mi cuñado por primera vez, aunque no esté aquí». «Está aquí», respondí. De alguna manera, siempre lo ha estado. Caminamos por el camposanto hasta llegar a la tumba de Tomás. Era una lápida modesta de granito gris, con su nombre, sus fechas, y una frase sencilla que yo misma había elegido. «Amado hijo, amado esposo, amada luz de nuestras vidas». Melissa ya estaba allí, de rodillas, limpiando las hojas caídas. Al vernos, se levantó y se secó las lágrimas discretamente. Benjamin se quedó paralizado a unos metros de distancia. Era la primera vez que venía. La primera vez que veía el lugar donde descansaba su hermano gemelo. «Es real», susurró. «Todo esto es real». Sarah me apretó la mano. Emma miraba la lápida con curiosidad infantil. «¿Ese es el tío Tomás?», preguntó. «Sí, mi amor.
respondió Benjamin, con la voz ronca. ¿Por qué estás triste, papi? Porque nunca pude conocerlo. Emma meditó sus palabras un instante. Luego, dijo algo que nos rompió a todos. Pero yo sí lo conozco. Benjamin la miró, desconcertado. ¿Qué? Lo he visto en mis sueños. Tiene tu cara y siempre está sonriendo. A Melissa se le escapó un sollozo. Yo también lloraba en silencio. Benjamin bajó a Emma al suelo y se arrodilló frente a la tumba. Apoyó la mano en la fría piedra, sus dedos trazando el nombre de Thomas. «Hola, hermano», dijo suavemente. «Sé que no puedes oírme. Sé que he llegado demasiado tarde, pero necesito que sepas algo. Siempre te sentí. Toda mi vida supe que me faltaba alguien. Y ahora sé que eras tú». Me arrodillé a su lado. Melissa se unió a los otros. Sarah y Emma permanecieron de pie, detrás, dándonos nuestro espacio. «Thomas», continué, «este es tu hermano, el gemelo que nunca conociste. Es médico como tú querías ser antes de decidirte por el fútbol. Es bueno, es amable y se parece tanto a ti que a veces me duele mirarlo. Pero también es diferente», añadió Melissa, con la voz temblorosa. «Porque tú eras luz pura, Thomas. Risas y amor incondicional. Y él carga con el peso de una vida construida sobre mentiras». Miró a Benjamin. «Pero está aquí ahora, y vas a verlo todo sobre ti». Benjamin sacó algo del bolsillo. Era una foto de Thomas y mía cuando él tenía 18 años, antes del diagnóstico. Estábamos en la playa, sonriendo, con sus brazos rodeándome. «Mamá me dio esta foto», dijo Benjamin. «Quiero dejarla aquí, para que sepas que no te hemos olvidado. Para que sepas que ahora somos una familia completa, aunque tú no estés físicamente con nosotros». Apoyó la foto contra la lápida, asegurándola con una pequeña piedra. Entonces, Emma se acercó con esa valentía que solo tienen los niños. Puso su manita sobre la lápida, junto a la de su padre. «Hola, tío Thomas. Soy Emma, tu sobrina», dijo con una sonrisa. «Papá dice que tú y él son como gemelos, y que fuiste muy valiente cuando estuviste enfermo. Yo también quiero ser valiente como tú». Benjamin la levantó y la abrazó con fuerza, llorando ya sin reparos. Permanecimos allí mucho tiempo. Los 5 juntos en aquel cementerio silencioso, honrando al hombre que conectaba todas nuestras historias. Finalmente, Melissa habló. «¿Saben qué creo? Creo que Thomas lo sabía. De alguna manera, en algún nivel, él sabía de Benjamin. Y creo que ahora descansa en paz, sabiendo que por fin nos hemos encontrado». «¿Tú crees?», pregunté. «Sí, porque en sus últimas semanas, cuando el dolor era insoportable y los medicamentos lo hacían delirar, hablaba de alguien. Decía: mi hermano necesita a mamá. Mi hermano está solo». Pensé que eran alucinaciones, pero ahora sé que no. Benjamin cerró los ojos. Yo también hablaba de él. En esos mismos meses, 2 años antes de que muriera, tenía sueños muy vívidos sobre alguien que necesitaba ayuda, alguien que se estaba muriendo. Fui al psicólogo pensando que me estaba volviendo loco. «Se estaban llamando», dije, maravillada. Incluso sin saberlo, separados por kilómetros y por años de mentiras, se estaban llamando. Sarah se acercó y me puso una mano en el hombro. «Ermelinda, hay algo que Benjamin y yo queremos preguntarte». La miré. «Queremos que seas parte de la vida de Emma
que seas su abuela, que vengas a las cenas de los domingos, que la cuides cuando necesitemos ayuda, que estés en sus cumpleaños y en sus graduaciones. Queremos recuperar el tiempo perdido, añadió Benjamin. Sé que no podemos borrar 31 años. Sé que nunca tendrás esos recuerdos de mi infancia. Pero podemos empezar ahora. Podemos construir nuevos recuerdos. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de gratitud y de esperanza. Me encantaría, susurré. Me encantaría ser parte de sus vidas. Emma aplaudió. Bien, tengo una abuela. Todos reímos entre lágrimas. Melissa se acercó a Benjamin. Por un instante, solo se miraron. Luego, ella habló. Sé que esto ha sido difícil para mí. Sé que no he sido justa contigo, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, porque una parte de ti es Thomas, y eso significa que una parte de ti siempre será importante para mí. Benjamin asintió. Lo entiendo. Y no espero que sea fácil, pero también me gustaría intentarlo. Melissa le tendió la mano. Él la tomó, y en ese apretón, algo sanó. No del todo. Las heridas de 30 años no cicatrizan en un día. Pero era un comienzo. Nos quedamos en el cementerio hasta que el sol empezó a descender. Hablamos de Thomas, compartiendo historias. Benjamin escuchaba cada anécdota como si fuera un tesoro, memorizando cada detalle del hermano al que nunca conoció. Cuando nos preparábamos para irnos, Emma dejó algo junto a la foto. Era un dibujo que había hecho en el coche. 2 figuras de palitos, cogidas de la mano bajo un gran sol. Con letras torcidas había escrito: Tío Thomas y papi. Para que no estés solo, explicó. Antes de marchar, me acerqué a la lápida una última vez. Thomas, susurré. Encontré a tu hermano. Lo encontré. Y es maravilloso. Sé que no puedes conocerlo como me hubiera gustado, pero estés donde estés, quiero que lo sepas. Nuestra familia está completa ahora. No como lo imaginé. No como lo habría elegido. Pero completa. Una brisa suave sopló entre las tumbas, agitando las hojas. Y por un instante, solo un instante, juré que pude sentir a Thomas allí. No como un fantasma, sino como el amor que siempre había estado, esperando a que todos nos encontráramos. Nos fuimos del cementerio juntos. Benjamin conducía, con Sara a su lado, y Emma cantando en el asiento trasero. Melissa y yo los seguíamos en su coche. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí. Y era verdad. Por primera vez en 10 años desde que perdí a Thomas, estaba bien. ¿Y tú? Llegaré a estarlo. Me miró. Es extraño, ¿sabes? Pensé que si alguna vez encontrabas a Benjamin, sentiría que estaba reemplazando a Thomas. Pero no es así. Es como si Thomas nos hubiera reunido a todos. Quizá lo hizo. Condujimos en silencio un momento. Luego, Melissa preguntó: ¿Qué vas a hacer con lo de Richard Morrison? ¿Con lo que hizo? Era una pregunta que había estado evitando. Richard Morrison estaba muerto. No podía ser castigado. Pero había otras madres, otras mujeres a las que les habían robado a sus hijos. Voy a encontrarlas, dije con una nueva determinación. Voy a usar la lista que me dio Dorothy. Buscaré a cada una de esas mujeres y les diré la verdad. Y si sus hijos quieren ser encontrados, los ayudaré. Eso te llevará años. Tengo tiempo. Miré por la ventanilla el coche de Benjamin, que iba delante de nosotros. Y ahora tengo una razón.
Nadie debería pasar 31 años sin saber que su hijo está vivo. Nadie debería cargar con ese dolor cuando no es necesario. Melissa asintió. Te ayudaré. No sé cómo, pero te ayudaré. Gracias. Llegamos a mi casa. Benjamin aparcó y todos bajaron. Había planeado una cena sencilla. Pasta y ensalada. Pero era nuestra primera cena oficial como familia. Mientras cocinaba con Emma ayudándome a remover la salsa y Benjamin poniendo la mesa, me di cuenta de algo. Había perdido 31 años con un hijo. Solo había tenido 21 años con el otro. Pero ahora tenía esto. Tenía este momento. Esta cocina llena de risas y de voces. Esta familia imperfecta y remendada que el destino había destrozado y el amor estaba volviendo a unir. No era justo. Nunca lo sería. Las mentiras de Richard Morrison habían robado algo demasiado precioso. Pero mientras miraba a mi hijo, a mi nuera y a mi nieta, supe que podíamos construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Una familia remendada, sí, pero unida al fin. Y eso, por ahora, era más que suficiente. Parada allí, en mi cocina, observaba la escena como si fuera un sueño. Veía a y a Benjamín enseñándole a Emma a doblar servilletas, con los mismos gestos precisos que yo le había enseñado a Thomas tantos años atrás. Veía a Sarah y a Melissa conversando en la sala, encontrando un inesperado refugio en su amor compartido por los hombres de la familia Morrison. Y en ese instante lo comprendí. La redención no consiste en recuperar lo que perdiste. Consiste en encontrar la fuerza para construir algo nuevo sobre los escombros. Esa noche, después de la cena, cuando los demás se marcharon, Benjamín se quedó. Nos sentamos en el sofá con una taza de té, envueltos en ese silencio cómplice que solo pueden compartir una madre y un hijo. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que te perdí durante 31 años, confesé, con la voz rota. Y en que jamás podré recuperar ese tiempo. Nunca te acunaré en mis brazos. Nunca te enseñaré a dar tus primeros pasos. Nunca veré tu primer día de colegio. Benjamín dejó su taza sobre la mesa y me tomó la mano. No, esos momentos no los puedes tener. Pero, mamá, hizo una pausa. Mi corazón se detuvo al escuchar esa palabra. Mamá. Me había llamado mamá. Puedes tener esto, continuó. Puedes tener todos los momentos que están por venir. Los cumpleaños de Emma, las navidades, quizá, algún día, más nietos. ¿Más nietos? Él sonrió. Esa sonrisa tan parecida a la de Thomas, que dolía y sanaba a la vez. Sarah y yo estamos pensando en tener otro bebé. Y esta vez, ese bebé conocerá a su abuela desde el primer día. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me encantaría. ¿Y hay algo más? Benjamín sacó un papel doblado del bolsillo. He contratado a un abogado. Vamos a demandar al patrimonio de Richard Morrison. No por dinero, sino por justicia. Y la compensación que obtengamos la usaremos para ayudar a encontrar a los otros bebés que robó. Benjamín, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. Porque si el destino no hubiera intervenido, si una cirugía no se hubiera programado en el momento exacto, tú y yo nunca nos habríamos encontrado. Pero hay otras madres ahí fuera, otros hijos, y merecen la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Lo abracé con todas mis fuerzas, este hijo mío.
Este hombre bueno que el mundo intentó ocultarme. Thomas estaría tan orgulloso de ti. Susurré. ¿Tú crees? Lo sé, porque yo lo estoy. Nos quedamos así, abrazados, un largo rato. Luego, Benjamín se levantó para irse. En el umbral de la puerta se detuvo. Hermelinda, mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Me habrías amado? Si me hubieras criado, si hubiera sido yo en lugar de Thomas, ¿me habrías amado de la misma manera? Mi corazón se rompió y se recompuso en el mismo instante. Oh, mi amor, te habría amado con cada aliento, te habría amado con cada latido de mi corazón y te habría amado exactamente igual que amé a Thomas, porque así es como ama una madre, sin condiciones ni límites. Pero no tuviste la oportunidad. No la tuve, y es algo con lo que tendré que vivir para siempre. Pero, Benjamín, escúchame. Tomé su rostro entre mis manos. El amor no tiene reloj, ni fecha de caducidad. Te amé el día que naciste, incluso cuando creí que habías muerto. Te amé cada día que pasó, en cada pensamiento que dediqué al bebé que perdí. Y te amo ahora, conociendo por fin al hombre en que te has convertido. Cerró los ojos, pero las lágrimas se escaparon de todos modos. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo mío. Después de que se fue, permanecí despierta durante horas. No podía dormir. Había demasiadas emociones agolpándose en mi mente. Fui a mi habitación y saqué la caja donde guardaba los tesoros de Thomas. Fotos, cartas, pequeños recuerdos. En el fondo estaba su última carta, la que escribió días antes de morir. La había leído 1000 veces, pero esa noche sentí la necesidad de leerla una vez más. Mamá, comenzaba, con su letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. No estés triste. Viví una buena vida, llena de tu amor. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Continué leyendo, mientras mis lágrimas emborronaban el viejo papel. Hay algo que nunca te conté. En mis últimos meses tuve sueños. Sueños sobre alguien que se parecía a mí. Alguien que me llamaba hermano. Sé que suena a locura, pero lo sentía tan real, como si en algún lugar del mundo existiera otra parte de mí. No sé qué significa. Tal vez solo sean las medicinas. Tal vez mi mente se lo esté inventando todo. Pero si hay algo de verdad en ello, si de alguna forma tengo un hermano en algún lugar, prométeme que lo encontrarás. Prométeme que no te quedarás sola. La carta continuaba con sus despedidas, sus últimas palabras de amor. Pero esas líneas sobre un hermano, Thomas lo sabía. De alguna manera, en un nivel profundo e inexplicable, él sabía de Benjamín, y me había pedido que lo encontrara. Apreté la carta contra mi pecho y lloré. No de tristeza, sino de asombro y gratitud. Porque incluso desde la muerte, Thomas había cuidado de mí. Me había dado una misión, una razón para seguir adelante. Y yo, sin saberlo, la había cumplido. A la mañana siguiente, desperté con un propósito renovado. Llamé a Dorothy, la enfermera del hospital. «Necesito esa lista completa», le dije. «Todas las mujeres que pasaron por las manos de Morrison. Voy a Connaught a encontrarlas a todas». «Hermelinda, eso podría llevar años». «Pues que lleve años. Ninguna madre debería pasar por lo que yo pasé. Ningún hijo debería crecer sin conocer la verdad». Dorothy accedió a ayudar. Melissa también se unió a la causa.
Y Benjamín, con los recursos que le daba su posición como médico respetado, abrió puertas que para mí habrían estado siempre cerradas. Los meses pasaron. Encontramos a 3 mujeres más. A una tuvimos que darle la terrible confirmación de que su hijo realmente había muerto años atrás. Pero las otras dos se reunieron con los hijos que creían perdidos. Cada reencuentro fue un mundo, algunos llenos de alegría inmediata, otros cargados de ira y años de resentimiento. Pero todos eran necesarios. Un año después de encontrar a Benjamín, nos reunimos todos en mi casa para celebrar la Navidad. El hogar rebosaba de vida. Benjamín, Sara y la pequeña Emma, Melissa con su nueva pareja, un hombre gentil que comprendía el peso de su pasado, Dorothy y su familia que ya se habían convertido en parte de la nuestra, y 2 de las madres que habíamos encontrado, junto a sus hijos recién recuperados. La mesa estaba abarrotada de comida. Las risas llenaban cada rincón. Emma, que ya tenía 6 años, se sentó en mi regazo. «Abuela», dijo con su vocecita cantarina, «cuéntame otra vez la historia de cómo encontraste a papá». Miré alrededor de la mesa. Tantos rostros, tantas vidas conectadas por la tragedia, pero unidas de nuevo por el amor. Bueno, comencé. Había una vez una cirugía y un doctor que entró en el quirófano. Y cuando lo vi a Canea y a alguien a quien creía aptar con quería haber perdido para siempre. Mientras contaba la historia, nuestros ojos se encontraron, los de Benjamín y los míos, y en su mirada comprendí la verdad. La vida nos había robado 31 años. Nos había arrebatado momentos preciosos que nunca volverían. Pero aquí estábamos, rotos pero juntos, incompletos pero sanando. Y quizá, solo quizá, eso era suficiente. Quizá la redención no era recuperar lo que perdiste, sino aprender a amar lo que encontraste en el camino. Esa noche, cuando todos se fueron, Benjamín se quedó aquí a ayudarme a recoger mientras Emma dormía en el cuarto de invitados. «Gracias», dijo de repente. «¿Por qué?» «Por no rendirte. Por seguir buscando. Incluso cuando no sabías que me buscabas a mí». Dejé los platos en el fregadero y lo abracé. «Siempre te estuve buscando. En cada niño que veía en el parque, en cada joven que se cruzaba en mi camino. Una parte de mí siempre supo que faltabas». «Yo también te estaba buscando», confesó él, «en cada paciente anciana, en cada mujer que me recordaba a algo que no podía nombrar. Estaba buscando un hogar. Y por fin lo he encontrado». Nos quedamos así, madre e hijo, en mi pequeña cocina. Afuera la nieve comenzaba a caer en suaves copos. Adentro reinaba la calidez. No era perfecto. Nunca lo sería. Las cicatrices de 31 años perdidos jamás sanarían del todo. El dolor por Thomas nunca desaparecería por completo. Pero nos teníamos. Teníamos el ahora y teníamos el mañana. Y eso, después de todo lo perdido, era mucho más de lo que me había atrevido a soñar. Al día siguiente, Benjamín trajo una caja de madera tallada. «La hice yo mismo», explicó. «Quiero que guardemos aquí las cosas de Thomas. Fotos, cartas, sus recuerdos. Y quiero que pongamos también cosas nuevas. Fotos nuestras. De Emma. De la familia que somos ahora. Una mezcla del pasado y del presente. Exacto. Porque ambos son importantes. Thomas es importante. Y lo que tenemos ahora también lo es». Pasamos la tarde llenando la caja. La carta de Thomas fue lo primero. Luego,
fotos suyas a distintas edades, su gorra de béisbol favorita, el programa de su funeral. Y junto a todo ello, colocamos los nuevos tesoros. Nuestra primera foto juntos. Un dibujo de Emma de su papá y su tío Thomas. Un certificado de adopción enmendado que Benjamín había conseguido, borrando el apellido Morrison y añadiendo el mío. Cuando terminamos, cerramos la caja y la pusimos en un lugar de honor en la sala. «Ahí está», dijo Benjamín. «Ahora siempre estaremos juntos. Thomas, tú y yo». Y tenía razón. Porque el amor no muere, no se pierde, solo se transforma. Thomas se había ido, pero su amor seguía vivo en cada historia que yo contaba, en cada recuerdo que compartía, en cada destello de su rostro que veía en el de Benjamín. Y Benjamín, mi hijo perdido y encontrado, estaba aquí, real, presente, mío. La vida nos había roto, pero no nos había destruido. Y al final, eso era lo único que importaba.